México sigue siendo una interesantísima de escritores y de interesantes pensadores y poetas. Hoy en Interview tenemos el honor de contar con la presencia de un escritor que se define como no creyente de sociedades imperfectas, pero perfectibles. Es autor de libros, ensayos, cuentos y escritos que destacan su pasión por la cultura, la revolución intelectual y la diversidad real, como él la llama. Es un narrador de ficción, principalmente su estilo se caracteriza por mezclar situaciones realistas con elementos de fantasía, influenciado por un amplio bagaje literario. Entre sus modelos a seguir se encuentran figuras de gran renombre como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, entre otros. Promotor de la belleza del arte, del amor eterno y a primera vista, apasionado por el conocimiento de Orwell y el Quijote, sensibilizado lector de Amado Nervo y Juana de Asbaje, creyente del Dios de Spinoza y del infierno de Dante. Nuestro invitado de hoy es un escritor tabasqueño, Alejandro Lanestosa Ravelo, y estará con nosotros para compartir su visión única y su profunda dedicación a la literatura. Quédese con nosotros. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granadinas. Informa para 1990, Paolo Rico. Comenzar a escribir como una vocación hace muchos años, y así es como empezó a surgir mi afición o ya mi pasión ahora de escritor, el oficio como tal, de situaciones que ni yo he vivido nunca. La muerte de un hijo, bueno, yo no tengo hijos, a imaginar, a sentir, pero a través de una visión que está recreando tu mente. De ahí nace la creatividad. Un escritor normalmente escribe para depurar sentimientos, pero también para llenar vacíos emocionales. Es crítico constante, ¿no? Señala, cuestiona, no aplaude. Y la gente es muy apática, no saben o no quieren saber, pero eso ocurre porque no leen. Por eso las sociedades latinoamericanas, principalmente, se han quedado estancadas. La política en su práctica debería ser una cuestión que está al servicio de la gente para apoyar al ciudadano. Yo creo en libertad con justicia social, pero también creo en justicia social con libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a un programa más de Interview, de Paolo Rico Interview. En esta ocasión tengo el honor de poder entrevistar a un joven escritor tabasqueño que nos acompaña el día de hoy, Alejandro Lanestosa Ravelo. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente. Bienvenido a Interview. Gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de cómo comenzó toda esta historia. ¿Tú eres tabasqueño? Sí, tabasqueño con raíces en Juárez, Chiapas. Okay. Mi familia paterna y materna son de allá. Sin embargo, yo nací aquí en Villahermosa y crecí aquí en Villahermosa, nada más que cuando era muy joven, muy niño. Los diciembres normalmente me iba yo a Juárez y allá pasaba. Fallecieron mis abuelos, ya no llego tan seguido, pero de repente sí me doy una vuelta por allá, pero registrado de hecho en Juárez, Chiapas. Mi acta de nacimiento dice Juárez, Chiapas, pero nacido en Villahermosa y crecí aquí. ¿Y qué edad tienes, Alejandro? 39 años. Porque luego en el caso de los escritores, imaginamos que para ser escritor tienes que ser una persona mayor, ya muy leída, muy trabajada en ese sentido. En tu caso eres un escritor joven, por decirlo así. Bueno, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad a los 38 años. Ya había escrito antes, pues, pero su máxima obra fue hasta los 38 años. En mi caso, creo que no fue tanto el hecho de comenzar a escribir como una vocación hace muchos años. Esto empezó a raíz de la pandemia, principalmente. Yo viví en Guadalajara y toda la vida he sido lector, desde muy niño. Sin embargo, en Guadalajara, viviendo solo, entra la pandemia en 2020. No tenía mucho trabajo, no había gran cosa que hacer. Había que entretenerse en algo también. Exacto, y me acuerdo que me salía al centro de Guadalajara. Yo vivía en Zapopan, pero pues como es zona metropolitana, pues sí, andas por todos lados. Yo vivía en Zapopan, pero me iba yo a Guadalajara y hay cualquier cantidad de librerías pequeñas
que te venden los libros, si no nuevos, pero sí en buen estado y muy baratos. Entonces me iba yo para allá, regresaba a mi casa cargado de libros y me ponía a leer. ¿Y qué leías? Pues lo que encontrara, no siempre eran autores clásicos conocidos, pero sí muy buenos libros de autores no tan conocidos. De repente sí, me acuerdo muy bien el día que decidí el día que empecé a escribir mi primer libro, que se llama 12, es un libro de cuentos. Tenía 2 libros, porque normalmente estoy leyendo 2 o 3 libros al mismo tiempo, es una costumbre que tengo. Estaba leyendo yo el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, ya lo había leído hace muchos años, y también estaba leyendo una biografía de Juana la Loca, Juana I de Castilla, ¿no? La hija de los reyes católicos, allá pues, por allá por el Renacimiento, ¿no? En los inicios del Renacimiento. Y habiendo leído tanto en esos días, yo creo que habrá sido por aburrimiento, vaya usted a saber, no sé, me puse a escribir un cuento. Y así es como empezó a surgir mi afición o ya mi pasión ahora de escritor, el oficio como tal. Entonces escribí durante varios meses y un día dije, bueno, ya está listo esto, ¿no? Se lo mandé a mi papá, porque mi papá lee mucho también, y me dijo que le gustó. Se lo mandé a otras personas, les gustó el trabajo. Eran 12 cuentos. ¿Y por qué 12 cuentos? Porque el primer libro que yo leí de García Márquez se llama 12 cuentos peregrinos. No fue su primer libro, pero sí fue el primero que yo leí. Y haciendo un homenaje quizás a la trayectoria de Gabo, le nombré 12, porque eran 12 cuentos. Publico ese libro, lo subo a la plataforma de Amazon y ahí quedó. Y yo seguí trabajando. Mientras tanto, empecé a escribir mi novela, que es la que estoy promocionando actualmente. ¿Y qué, en el momento que escribes, cómo te defines tú? Porque un escritor puede hablar de ficción, o puede hacer una narrativa real, ¿no? Yo creo que hay cosas que los diferencian. Hay diferentes ¿Cómo géneros. te definirías? Yo escribo normalmente ficción. Es lo que más se me facilita, digamos, ¿no? Escribir mucha ficción, cosas que salen pues totalmente de mi creatividad, porque incluso en mi primer libro, en mi libro de cuentos, hay unas escenas horribles y hay otras muy cómicas y hay otras muy melancólicas, de situaciones que ni yo he vivido nunca. La muerte de un hijo, bueno, yo no tengo hijos, o la muerte de un ser muy cercano, pues todavía no me ha tocado vivir algo así. Sin embargo, me di cuenta que podía yo narrar ese tipo de cosas sin haberlas vivido, simplemente con el puro instinto, la creatividad. Entonces normalmente escribo ficción, aunque me gusta mucho la historia, por supuesto. Claro. Y normalmente suelo no mezclar, la palabra sería incluir en mis escritos mucha historia real, historia actual o historia de prehispánica o clásica o de la guerra mundial. Normalmente suelo incluir a personajes históricos reales dentro de mis narrativas. Eso sí es algo que hago mucho, y normalmente muchas referencias históricas también. Oye, convertir esa historia que tú tienes creativa en ti, pero es importante, pero narrarla es otra cosa muy distinta. Saberla narrar es algo muy distinto. ¿Cómo logras esa combinación entre lo que estás creando y poderlo narrar para que otro lo imagine a como tú lo estás pensando? Lo bonito de la lectura es que cada persona interpreta lo leído según su propia imaginación. Bien. No es tanto como la televisión. García Márquez decía en un video, en una entrevista que le escuché hace muchos años, bueno, la escuché hace poco, pero él obviamente la dio hace muchos años, que no era lo mismo la televisión y el libro. Digo, uno no puede ver en la televisión a sus abuelitos parecidos. Nunca tu abuelito se va a parecer a Robert Redford, por ejemplo. Él hacía esa referencia. El escritor o la lectura te lleva a eso, a imaginar, a sentir, pero a través de una visión que está recreando tu mente. De ahí nace la creatividad. De ahí es donde empieza uno a escribir. Obviamente, esto requiere de muchos años. Yo quizás mi primer libro lo habré leído a los 11 años, en Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Y a raíz de eso nació en mí una pasión por la lectura, pero también a raíz de la misma soledad
que estaba yo viviendo en medio de una pandemia que dejó muchas cosas negativas, ¿no? Pero también en mi caso, por lo menos, hay cosas muy positivas, que es que empecé a escribir. Y en medio de esa soledad, que lo decía yo en la presentación que hice hace poco de mi libro, que no es una soledad de esta que te lleva a un aislamiento nocivo o tóxico, ¿no? Sino una soledad que te lleva a la reflexión, que te lleva a pensar, y si eso le agregas mucha lectura, nace la creatividad, nacen las palabras y solito fluye, ¿no? Así es como he trabajado normalmente. Muy bien. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo eliges, en qué momento eliges los temas? Por ejemplo, estabas haciendo cuentos, ¿no? A lo mejor estás más sensible a alguna hora del día o de noche o porque viviste algo. ¿En qué momento dices, en este momento me voy a sentar a escribir y en este momento me siento con la capacidad de poderme poner a redactar? O a cualquier hora. Fíjate que te acabas de decir algo muy interesante, depende mucho del momento, ¿no? Un escritor normalmente escribe para depurar sentimientos, pero también para llenar vacíos emocionales. Y el escritor muchas veces narra cosas que le han sucedido, pero también suele narrar cosas que nunca le han sucedido, que es en el caso de mi primer libro, por ejemplo, son cosas que nunca había vivido y que ojalá que no me toque vivir nunca. Pero nace mucho de la creatividad, pero también de un momento de tranquilidad total. Yo por lo menos no soy una persona que se puede encerrar a escribir. No logro concentrarme bien si estoy encerrado. Yo salgo a la calle y normalmente, y esto lo hago desde que viví en Guadalajara y lo hago actualmente aquí, me voy a un parque y en el parque empiezo a leer y ahí de verdad empiezo a escribir. Hace poquito escribí un ensayo sobre Octavio Paz, que surgió leyendo Octavio Paz, de hecho, o sea, porque llego a Villahermosa y mi papá tiene una biblioteca enorme y empecé a buscar libros para entretenerme, ¿no? Para leer, que no había leído antes, y encontré una trilogía de todos los escritos de Octavio Paz. Yo lo había leído antes, pero agarro uno del primer libro de esa trilogía y empiezo a leer los ensayos de Octavio Paz del Laberinto de la Soledad. Y en ese momento me surge un espíritu ensayista que no sabía yo, que ni yo que tenía, ¿no? Y empecé a escribir ensayos y escribí bastantes ensayos sobre Octavio Paz, sobre García Márquez, sobre Vargas Llosa, sobre Isabel Allende, ensayos sobre política, sobre capitalismo, sobre comunismo, sobre música, sobre deporte. Escribí mucho ensayo, que era algo que no había yo experimentado. Y me di cuenta que también lo puedo hacer, pero surge mucho de la lectura del momento y de lo que estás pasando. Yo ahorita estoy profundamente inmerso en lo que es leer y escribir. Es mi oficio, decidí dedicarme a esto nada más y por ende tengo que estar escribiendo y leyendo todos los días. Pero surge mucho esto que decías de la lectura del momento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Con esto nos vamos a unos mensajes, regresamos rapidísimo. Estamos platicando con Alejandro Lanestosa Ravelo, escritor tabasqueño. Universidad Vizcaya llega a Villahermosa. Licenciaturas desde 3 años, modalidades escolarizada y sabatina. Ven y conoce nuestras instalaciones y promociones por apertura. No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las mejores universidades del país. Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad. Con más de 65 años en el mercado, Grupo Ramagás se ha convertido en la empresa líder en la industria gasera, llevando un gas seguro a todos los hogares de las y los tabasqueños. Grupo Ramagás, el gas más rápido del sureste de México. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Centro de Reparación Automotriz Eurotec. Somos un taller integral especializado en alineación y balanceo, mecánica automotriz, lavado a presión, hojalatería y pintura al horno de la más alta calidad para tu auto, banco de enderezado de chasis y venta de llantas de las mejores marcas. Nuestro objetivo, tu vehículo siempre nuevo. Somos Eurotec. La Chela Botanera te invita al Festival de la Tostada y el Taco a tan solo 245 pesos. Podrás disfrutar tostadas de ceviche frontera, calamar roca, atún laminado, tacos de camarón rebozado, al gobernador y dobladita de cazón, entre otras especialidades. Más consomé de camarón y una bebida. Visítanos en Avenida México, Colonia del Bosque, de 1 a 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí platicando con
don Alejandro Lanestosa Ravelo, escritor. Comentabas, y tengo aquí en mis notas, que han influido mucho en ti Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes. ¿De qué manera han influido en ti? Bueno, las lecturas normalmente de esos, podría decir que han influido muchos autores, ¿no? Porque de niño leía a Alejandro Dumas, a Víctor Hugo, muchos autores. Pero ya en la adolescencia y en la etapa adulta, estos fueron los que más me marcaron y que me han influenciado a la hora de escribir. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser por su estilo, por su chileza García Márquez, cómo te envuelve en su propia fantasía. García Márquez escribió toda su obra, o prácticamente toda su obra, de todo lo que le contaron sus abuelos y sus papás de muy niño, ¿no? Esto lo plasmó y lo que vivió también de adolescente. 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago, son vivencias del propio autor. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es un fantástico novelista y ensayista también, pero más que nada novelista, narra como nadie, me encanta lo que hace. Carlos Fuentes despierta ese pensamiento crítico hacia la sociedad, hacia la política. Hay una novela muy buena de él que se llama Las Buenas Conciencias, que habla, te retrata cómo era la sociedad de los años 60 más o menos, con todos sus vicios. Y Octavio Paz es el ensayista por excelencia. Si quieres aprender a escribir ensayos, lee a Octavio Paz, no hay otro. Tienes que leer a Octavio Paz porque es el mejor en eso. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué lecciones, por ejemplo, has aprendido de toda esta narrativa o reflexiva de esos propios escritores? El pensamiento crítico. El escritor, normalmente por naturaleza, si se le puede llamar así, es crítico constante, ¿no? Señala, cuestiona, no aplaude, nunca. Octavio Paz lo decía muy bien eso. Un escritor no puede nunca tomar partido. Él está ahí para señalar, para observar, señalar y escribir. Entonces, normalmente un buen escritor, critica y lo hace a través de un ensayo o de una novela, te narra los problemas que tiene una sociedad, pero que ocurren en la vida cotidiana, pero te lo lleva a una narrativa o a una novela con fantasía, pero tú lo vas captando. Entonces, con tanta lectura uno desarrolla ese pensamiento crítico. Y eso es lo que lo más valioso que me ha dejado la lectura. Además de que me lleva a ejercitar mi cerebro, tengo una buena manera de hablar, tengo buena ortografía. Todo ese tipo de cosas sirven en la lectura, pero principalmente el pensamiento crítico, que es algo que nos hace mucha falta hoy. Podemos ver cualquier cantidad de políticos, y no de mexicanos, vamos a hablar del mundo, ¿no? Y la gente es muy apática, no saben o no quieren saber, pero eso ocurre porque no leen, porque de todo lo que es el arte, la literatura es el único que te lleva a eso, a imaginar escenarios, a abrir tu mente, a desarrollarte ese pensamiento crítico, que no es otra cosa que entender por qué otro piensa como piensa. ¿Y te consideras un pensador crítico? Sí, claro, y estoy todo el tiempo. Yo pensamiento crítico no es tanto criticar por criticar, es entender por qué piensa lo que piensa aquella persona de la que estás hablando. Pero entender no significa ni justificar ni alabar, simplemente entender. Pero a eso te lleva la reflexión. Uno puede es en ese momento de reflexión, cuando estás leyendo un libro, que el cerebro se ejercita y adquieres conocimiento, cultura, que con los años se convierte en sabiduría, pero la sabiduría no existe como tal, o sí existe, pero nunca se alcanza. Es como la utopía. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, decía eso: la utopía es eso que está a 2 metros, y tú caminas hacia ella y se va 2 metros más, o 20 metros más, y ya así vas. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para avanzar. La sabiduría yo lo defino como algo muy parecido. Uno nunca va a terminar de ser sabio, jamás, porque no puedes estar en todos los países del mundo, no puedes conocer a todas las personas, y mucho menos vas a poder leer todo. El conocimiento nunca termina, nunca lo llegas a alcanzar, jamás. Quizás. Entonces es eso que se aleja, pero en esa persecución, quien se atreve a perseguir la sabiduría
va agarrando migajas de conocimiento, de cultura, y eso sirve para desenvolverse y para tener ese pensamiento crítico que te lleva a tener un buen criterio. No tenemos buenos gobernantes porque no tienen buen criterio, y no tenemos buenos votantes porque tampoco tienen buen criterio. ¿Cómo llegamos a ese nivel de entendimiento o a ese buen criterio? Leyendo. Es una opinión, y yo le apuesto a eso. Tengo un ensayo que publicaré pronto que se llama así, Cultura Libresca. Es eso lo que hablo normalmente, que como los libros, como la literatura, la buena literatura te puede llevar a entender cosas que quizás no captas todavía, y que te vuelven un ciudadano que, sin querer, apático sobre las cosas que importan, individualista por lo menos también, en lugar de colectivista. Y no hablo de un colectivismo siniestro que propone el comunismo como tal, malentendido también, sino un colectivismo en el cual hagamos cosas para que nos vaya bien a todos, porque entonces si le va bien a todos, como individuo nos va bien también. Pero si pensamos nada más en nosotros, pues obviamente avanzamos quizás un poco, pero a mediano y largo plazo no lograremos avanzar. Por eso las sociedades latinoamericanas principalmente se han quedado estancadas por ese individualismo, pero ese individualismo es resultado de la incultura, de gente que no lee nunca nada. Entonces, y es multifactorial, porque no simplemente es de que no leas, es costumbres, hábitos, condiciones materiales, donde naciste, donde creciste, con quién te rodeas, todo eso influye. Pero ¿cómo se puede combatir? Adquiriendo cultura. Y yo he adquirido mi cultura leyendo principalmente. Y un pensador crítico, joven como tú, que analiza de esa manera el individualismo, ¿qué piensa, por ejemplo, de los políticos actuales? Difícil, no voy a hablar de uno en específico, pero antes era mucho más radical. Pero sí los escuchas y entiendes el pensamiento que hoy tienen los políticos. Sí, entiendo que hay cosas que nunca van a cambiar, que hay cosas que por más que se ponga una prueba fehaciente de lo que está mal, no va a cambiar porque los intereses son otros. Y eso es la política. Por supuesto, hay políticos que hay que aplaudirles, o por lo menos reconocerles. Hay gente buena en la política, por supuesto que la hay, pero desgraciadamente nuestra experiencia nos dice otra cosa. Entonces, la política en su práctica debería ser una cuestión que está al servicio de la gente, para apoyar al ciudadano. Es todo lo contrario. Pero al final, la política es y será por los siglos de los siglos. Es como quien dice, un mal perenne y necesario. Nosotros no podemos hacer nada para que no exista. No somos anarquistas. Vaya. Entonces, vivimos en una democracia. No hay democracias perfectas, no la puede haber, y no existen las utopías. Eso lo escribió Tomás Moro hace muchos siglos, y ahí había armonía y perfección. Eso no existe y no puede existir, porque entonces derivaría en otros problemas. Pero sí que se puede caminar en un punto medio en el cual las ideologías extremas no intervengan tanto en el pensamiento de la gente, y eso es lo que nos hace falta. Políticos o ciudadanos, ninguno lee nunca nada. Esa es la realidad. Dejar a un lado el individualismo y pensar en el colectivo. Sí, quizás. Pero se asocia mucho con que es que está de ser comunista, ¿no? No, yo no soy ni comunista ni capitalista. Yo creo que ambos tienen sus virtudes y sus defectos. Simplemente yo apuesto por un equilibrio, tomar las dos cosas, tomar lo mejor de las dos cosas y avanzar. Imagínate un camino donde a tu alrededor tienes selva y tienes lodo y tienes agua y no puedes transitar por ahí, pero hay un punto medio donde te puedes encontrar. Ese es donde yo creo que se deben encontrar las ideas. Desgraciadamente aquí hay mucho radicalismo, y desgraciadamente el radicalismo no trajo más que miseria y caos en cualquier parte donde se ha intentado implementar. Pues yo le apuesto más a un equilibrio. Lo escribo mucho en mis redes sociales: equilibrio. Ni la izquierda, ni la derecha, ni el comunismo, ni el capitalismo. Vámonos en medio y tomemos lo mejor de cada uno. No tiene que ser tajante o perentorio el hecho de decir yo soy comunista, yo soy capitalista. No, yo no creo en eso. Hay un autor muy bueno, ya tiene muchos años, se llama Ernesto Sábato. Él decía algo muy parecido. Decía: yo creo en libertad con justicia social, pero también creo en justicia social con libertad. Estamos hablando de dos cosas que pudieran ser contradictorias, pero no.
libertad con justicia social y justicia social con libertad. Eso es lo que yo creo que deberíamos apostar. La gente no lo entiende porque no ven más allá de lo que les conviene, y eso es tristísimo, porque la gente debería pensar con análisis por quién va a votar o qué le sirve más al colectivo, no tanto al individual. Pero bueno, parte de lo que yo hago con mi proyecto de escritores es ocupar estos espacios para impulsar a la gente a que agarre un libro, pues por lo menos una vez a la semana, no 2 veces a la semana, que le dedique a la lectura. Muy bien, con eso regresamos. Vamos a unos mensajes y regresamos enseguida. Universidad Vizcaya llega a Villahermosa. Licenciaturas desde 3 años, modalidades escolarizada y sabatina. Ven y conoce nuestras instalaciones y promociones por apertura. No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las mejores universidades del país. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Con más de 65 años en el mercado, Grupo Ramagás se ha convertido en la empresa líder en la industria gasera, llevando un gas seguro a todos los hogares de las y los tabasqueños. Grupo Ramagás, el gas más rápido del sureste de México. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Centro de Reparación Automotriz Eurotec. Somos un taller integral especializado en alineación y balanceo, mecánica automotriz, lavado a presión, hojalatería y pintura al horno de la más alta calidad para tu auto, banco de enderezado de chasis y venta de llantas de las mejores marcas. Nuestro objetivo, tu vehículo siempre nuevo. Somos Eurotec. La Chela Botanera te invita al Festival de la Tostada y el Taco a tan solo 245 pesos. Podrás disfrutar tostadas de ceviche frontera, calamar roca, atún laminado, tacos de camarón rebozado, al gobernador y dobladita de cazón, entre otras especialidades. Más consomé de camarón y una bebida. Visítanos en Avenida México, Colonia del Bosque, de 1 a 9 de la noche. Hablábamos de este pensamiento, Sí. nos estabas platicando de este pensamiento individualista, por ejemplo, que tienen muchos políticos. ¿Cómo percibes tú en un estado como Tabasco actualmente la percepción de la cultura o qué nos hace falta para promoverla? Mira, te comentaba hace rato que apatía de la gente, apatía para todo. Tenemos, y esto es una opinión muy personal, pues, pudiera estar equivocado o no, no lo sé. Tenemos 3 clases, ¿no? La muy alta, la aristocracia, si le queremos poner algún nombre, ¿no? O la burguesía. ¿Económicas? Económicas. Están los de en medio y los de abajo, los que no tienen para vivir, o sea, que tienen condiciones bastante precarias. En el caso de la cultura, yo podría justificar el hecho de que la clase muy baja no tenga el hábito de la lectura, porque son gente que está preocupada por qué va a comer, cómo le va a hacer para pagar la renta, viendo cómo le hace para ir a cobrarle los programas sociales o cómo hacerle para que sus hijos puedan comer y también ir a la escuela, ¿no? Esa clase es muy difícil que te agarre un libro aunque se lo regales. No lo van a leer, mucho menos lo van a comprar. Entonces, por ahí creo que vamos a dejarlo tantito. Pero está la clase media y la clase alta. Esta clase media y esta clase alta sí tiene para comprarse un libro, sí tiene para invertir en eso. ¿Por qué no lo hacen? Por esa apatía que provoca precisamente falta de cultura. No leen nunca nada y no les interesa ni siquiera promoverlo. Por lo tanto, tienes a hijos que están metidos todo el tiempo en redes sociales. Y ojo, yo no digo que las redes sociales sean malas, pero también hay mucho contenido basura, muchísimo. Y ese es el que consumen en su mayoría los hijos. Con la complicidad de los padres que no les interesa nunca darles un libro del Principito o Colmillo Blanco, etc. Ese es el principal problema de la cultura en Villahermosa y en México. Esa apatía total del ciudadano que sí tiene para comprarse un libro o para comprar un cuadro o para escuchar buena música. No lo hace. ¿Habría que hacer campañas? ¿Habría que hacer algún Tendría que tipo de haber promoción diferente, claro, tendría cultural, que, el Estado para fomentarlo? el Estado tendría que trabajar mucho en eso. Sin embargo, volvemos a lo mismo, apatía también del Estado. Al Estado no le interesa que la gente sea culta. Es la verdad. Y no lo digo por el gobierno actual o el que viene. Así ha sido históricamente.
Al gobierno no le interesa eso, le interesan los votos. Entonces, a ellos invertir en cultura no les genera votos, y posiblemente sí les genera un pensamiento crítico de la gente que los va a cuestionar una vez, porque una persona culta cuestiona. Y ese Entonces no les interesaría... Claro que no. Bueno, yo creo que no. Yo esperaría que el gobierno que viene, pues sí le interesara, ¿no? Y empezaran a invertir. Tiene que ser un trabajo conjunto entre artistas, ciudadanía y Estado, por supuesto. Cada cambio de gobierno trae consigo un cambio, si no cultural, social, importante. ¿Qué esperas tú de este cambio que viene? ¿Cómo lo ves tú desde tu pensamiento crítico? Difícil, pero no conozco personalmente al que va a ser gobernador. Yo espero que haga un buen trabajo, yo deseo que haga un buen trabajo. Los más interesados somos todos. Claro, por supuesto. Y difícil en el aspecto de que nuestro antecedente no es bueno, ¿no? Realmente, y no estoy diciendo una mentira, ni estoy exagerando nada. No tenemos un antecedente que nos diga, bueno, la tendencia va para mejorar. Digo, al final el político te va a decir todo lo contrario, o que tiene otros datos y ese tipo de cosas, pero la realidad que nosotros vivimos todos los días en la calle es la que es. Claro. Y no podemos. Yo esperaría que le apostara mucho al deporte y a la cultura, y comento esto porque yo sí creo, y lo digo con toda la convicción, que para que un movimiento político, social, sea cual sea la ideología, el motor, el núcleo de ese movimiento tiene que ser el arte. Y de ahí se tienen que desprender todos los demás, lo político, lo económico, lo social, pero a raíz del arte. ¿Por qué? Porque como lo que te decía hace un momento, una sociedad culta cuestiona, señala, toma mejores decisiones. Una sociedad desprovista de cultura tiende a ser manipulada. Entonces, no queremos ser manipulados, queremos ser cultos. Hay en mi libro de Rock, Amor y otras cuestiones, en mi novela, no tiene nada, no es novela histórica, es una novela romántica, pero hago una reflexión que decía que Napoleón y Alejandro Magno lograron sus grandes proezas militares, pero todo acompañado de la lectura. Napoleón leía a Maquiavelo, Alejandro Magno leía a Jenofonte y a otros más, ¿no? Entonces nosotros en la actualidad no queremos cultura para ser genios militares, pero sí queremos ser estrategas de la vida. Y eso es lo que nos proporciona. Por eso digo que cada movimiento debe ser, el núcleo de cada movimiento tiene que ser la cultura, el arte. Yo en mi caso, pues trato de promover mucho la literatura, porque de la sociedad que no tiene cultura se desprenden vicios como las ideologías extremas, estas que tenemos actualmente, que uno pareciera... o que dijera uno, esto es absurdo, esto no puede ser, hombres vestidos de mujer que quieren entrar a baños con niñas, o hombres vestidos de mujer que quieren que los atienda un ginecólogo. De verdad pareciera una cosa absurda, pero no, realmente pasa. O por ahí leí alguna vez que un señor de 60 años se percibía él como niño de 6 años y quería que lo dejara entrar a la primaria con niños de... Digo, ese tipo de cosas se desprenden precisamente de la poca cultura que tiene la gente, de la poca lectura que tiene la gente. Entonces, por supuesto, uno tiene que entender que los tiempos cambian, que no es que uno tiene que tolerar a la gente que tenga algunas otras preferencias. Eso no tiene nada de malo. Lo que está mal es el extremo. Es a lo que yo ataco principalmente, los extremos. Y tanto de este grupo como de la extrema derecha, como del comunismo, como del capitalismo, todo en extremo es malo. Hay que encontrar un punto medio, y por ahí es donde yo le apuesto más. En este equilibrio del que tú hablas, ¿se basa Rock, Amor y otras cuestiones? No, Rock, Amor y otras cuestiones es una novela. Yo soy muy aficionado de la música, del rock, pero conforme fui creciendo me empezaron a gustar artistas de todo tipo de géneros. Con que cante muy bien o que componga muy bonito ya es un artista para mí y me gusta escucharlo. Te pongo un ejemplo, me encanta Guns N' Roses, es mi banda favorita, pero escucho Metallica, escucho Iron Maiden, escucho Queen, escucho Def Leppard, etc. Pareciera que escucho puro rock. No,
si tú me pones una canción de Adele o de Whitney Houston, me encanta, lo escucho porque la voz de la mujer es impresionante, ¿no? Y me gusta escucharla. En México, por ejemplo, me gusta mucho Natalia Lafourcade. Me parece extraordinaria. No es una gran voz, pero qué bonito compone la mujer. Entonces, Rock, Amor y Otras Cuestiones habla mucho de eso. Es la historia de Ismael Peña Morientes, un rockero tabasqueño, sacado de la ficción, de la creatividad, que vive una vida un tanto azarosa, pero que a la mitad, a sus 33 años, y ahí hago una analogía con Jesucristo y le pongo muchas cosas más, lanza un disco que se llama Rock, Amor y Otras Cuestiones. Este disco, yo te hablo de la vida de Ismael antes y después del disco, porque el disco es el parteaguas. Entonces involucro muchas referencias musicales, pero también literarias y también históricas. Y es una buena novela. ¿Nos cuentas un poquito más de la historia de él? ¿De Ismael? Sí. Ismael nace en Tabasco, hijo único. De muy pequeño se va a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos hace muchas amistades. Él ya era un prodigio de la música, era un hombre que componía, además leía mucho también. Conoce gente, arma su grupo de rock, les va muy bien, pero como todo grupo tienen sus diferencias y pasan cosas, se separan y él queda solo. Entonces todo ese periplo de su infancia hasta ese punto te lo cuento. Lanza su disco Rock, Amor y Otras Cuestiones ya como solista y ya te cuento lo que sigue después, que conoce a más personas, que viaja por el mundo, etcétera. Es una buena historia, la verdad me divertí mucho. ¿Y cuál es el momento más crítico de la historia, por decirlo así? Pues pueden ser varios. La pérdida de... Hay una escena que me gusta mucho de él, que se entera de algo que lo conmueve. Entonces esa parte me gusta porque está como desesperado él y dice, caray, no sé qué hacer. Y en ese momento de tensión, de ansiedad, sale de su casa y empieza a caminar. Y luego empieza a trotar. Y luego empieza a correr hasta que cae estrepitosamente, ¿no? Esa escena me gustó cómo la narré. Igual una donde él está en un evento cantando una ópera. Y es la mejor actuación de toda su vida, ¿no? La gente le aplaude. Ese tipo de escenas son las más relevantes o las que más me gustaron a mí de la novela. Como escritor buscas que la historia tenga el clímax de un momento más álgido y después hacia el final de la historia, o cuál es el formato de la... Eso se da de manera natural, te lo va dando la misma novela, o por lo menos en mi caso. Yo voy escribiendo, tengo en mente qué es lo que va a pasar, pero al momento de estar escribiendo te va dando la pauta para que tú vayas metiéndole cosas que se te ocurrieron en el momento, te acordaste de algo y lo metiste ahí y armaste una escena maravillosa, ¿no? Entonces no es como que, bueno, este es el inicio, este es el y el clímax. No, yo creo que en mi caso por lo menos vamos dejando que fluya la creatividad y la misma novela me va a decir a mí que en dónde va el clímax, ¿no? Rock, Amor y Otras Cuestiones. Amor y Otras Cuestiones. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Mira, actualmente lo consigues conmigo directamente, como soy escritor independiente. Pues yo soy el que lo manda a imprimir. Tú eres el que lo distribuye. Exactamente, entonces me mandas un mensaje a mis redes sociales, Alejandro Lanestosa Ravelo, y ahí te contesto y nos ponemos de acuerdo. Pero también si lo quieres en el formato digital, en Amazon, a través de la página de Amazon, ahí lo puedes conseguir digital. Ya dentro de poco lo vamos a tener en las librerías. ¿Ahí están los dos libros? No, bueno, sí, los dos. Pero Rock, Amor y Otras Cuestiones dentro de poco lo vamos a tener ya en librerías, en los estantes, donde tienen que ir los libros. Muy bien. Regresamos enseguida. Estamos platicando con Alejandro Lanestosa Ravelo, escritor. Ya volvemos, quédese con nosotros. Universidad Vizcaya llega a Villahermosa. Licenciaturas desde 3 años, modalidades escolarizada y sabatina. Ven y conoce nuestras instalaciones y promociones por apertura. No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las mejores universidades del país. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Con más de 65 años en el mercado, Grupo Ramagás se ha convertido en la empresa líder en la industria gasera, llevando un gas seguro a todos los hogares de las y los tabasqueños. Grupo Ramagás, el gas más rápido del sureste de México.
Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Centro de Reparación Automotriz Eurotech. Somos un taller integral especializado en alineación y balanceo, mecánica automotriz, lavado a presión, hojalatería y pintura al horno de la más alta calidad para tu auto, banco de enderezado de chasis y venta de llantas de las mejores marcas. Nuestro objetivo, tu vehículo siempre nuevo. Somos Eurotech. La Chela Botanera te invita al Festival de la Tostada y el Taco a tan solo 245 pesos. Podrás disfrutar tostadas de ceviche frontera, calamar roca, atún laminado, tacos de camarón rebozado, al gobernador y dobladita de cazón, entre otras especialidades. Más consomé de camarón y una bebida. Visítanos en Avenida México, Colonia del Bosque, de 1 a 9 de la noche. Estamos platicando con Alejandro Lanestosa Ravelo, que está aquí con nosotros y que le agradecemos muchísimo esta tan interesante plática. Estábamos hablando de tu segundo libro, ¿sí?, de Rock, Amor y otras cuestiones. Por ejemplo, de toda la cultura latinoamericana, sí, de todo el continente, ¿qué tomas tú de toda esta cultura para que puedas tú imprimirla también en tus ideas, en tu narrativa, en tus libros? ¿Puedes distinguir, por ejemplo, la que has tomado en México, la que has leído sobre otros países, ¿no? Bueno, es que cada país es diferente y sus sociedades tienen hábitos y costumbres diferentes, ¿no? Y normalmente los escritores hablan de lo que pasa en sus países. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, pues todas sus novelas, o casi todas sus novelas, inician en Perú. Y Gabriel García Márquez también, ¿no? El Macondo de 100 años de soledad, por ejemplo, es una palabra inventada, pero está hablando precisamente de un pueblito donde él nació, que es Aracataca, ¿no? Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, por ejemplo, él retrata al mexicano, ¿no?, como es. Este mexicano peleado siempre con su pasado, pero que no quiere soltarlo porque no se siente con la capacidad de verse huérfano. Todos estos autores me sirvieron a mí para reflexionar mucho sobre nuestra historia. Desde la llegada de los españoles, el virreinato, todo lo que ocurrió, la independencia de México, cómo se empezó a gestar desde 2 siglos antes, ¿no? Durante el virreinato con gente como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?, que era una intelectual maravillosa y que escribía cosas increíbles también. Y a raíz de eso, cómo va avanzando la historia, cómo los españoles encontraron muchas similitudes entre la religión o la religión que practicaban nuestros prehispánicos con el catolicismo de ellos. Era muy parecida. Decían que Quetzalcóatl era Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Y ese sincretismo que utilizaron los jesuitas principalmente en México sirvió para que el mexicano ya concebido como un novohispano no se sintiera huérfano. Para ellos la Virgen de Guadalupe era Tonantzin, pero los españoles acabaron con toda esa tradición e implantaron la Virgen de Guadalupe, y el mexicano luego la relacionó. Y entonces todo eso lo vemos en diferentes partes de la historia. Por ejemplo, los autores griegos y romanos mezclaban mucho la historia de sus dioses también. Las tragedias de Sófocles o las comedias de Tito Plauto son creaciones que conviven con sus deidades. Entonces, toda esa cultura que uno va adquiriendo a través de la lectura te sirve para comprender tantas cosas y finalmente para comprenderse uno mismo, conocerse uno mismo. Claro. ¿Cómo crees que ha evolucionado toda esta industria editorial a través del tiempo contra esta revolución digital que estamos viviendo y que hace unos momentos platicabas de todo lo que hay en las redes sociales? Yo creo... Hay un gran choque, veo yo, entre toda esta evolución que ya habíamos tenido editorial en la cultura, de lo que estamos platicando, de los escritores y de las grandes historias, contra esta revolución digital que a veces se ve como una locura que nos está invadiendo a todos y que a veces no sabemos ni manejar. Equilibrio.
Equilibrio. A ver, no está mal el ocio. No está para nada mal, es incluso necesario. Uno no puede trabajar todo el tiempo, tienes que guardar un momento para sacar todo el trabajo que tienes y está bien. El problema es que hemos abusado de esto. El ocio, al final de cuentas, no te deja absolutamente nada cultural ni intelectual. Es un rato de entretenimiento, pero es necesario. El problema es que se abusa. Entonces yo abogo mucho por eso. Equilibrio. Vamos a leer un libro a la semana y el fin de semana vemos lo que quieras, reality shows o TikToks. El problema es ese. Yo lo he visto, ni siquiera es que me lo contaron. Yo tengo sobrinos y gente menor con la que he convivido y es de verdad triste cómo están todo el día. Es triste eso. No leen nunca, no leen nada. Y eso al final pues no te está dejando nada bueno en el cerebro. Tu mente se está viendo absorbida por tanta banalidad y tanta superficialidad, tanta cuestión superficial, que no te deja espacio para lo que realmente te nutre, que es la literatura, el arte, la cultura, esto que te llena y que te vuelve un hombre, lo que platicamos hace rato, ¿no? Un hombre crítico, un hombre reflexivo, un hombre con buen criterio. Por eso es el payaso frívolo, el internet. Exacto. Bueno, en el payaso frívolo del internet me refiero a, no tanto a este que está en las redes sociales haciendo pura tontería y que tiene millones de likes y que tiene millones de vistas y que gana muchísimo dinero. Ese es el payaso frívolo de internet para mí. Y es que no está mal, digo, estas son una de las ventajas del capitalismo, ¿no? Que somos libres de crear y de hacer lo que nosotros queramos, pero hasta dónde esa libertad se convierte en libertinaje y hasta dónde esa libertad es creativa y no tanto dañina, que no te sirve para nada. ¿Qué es para ti la diversidad real y la no real, por ejemplo? Diversidad real es esta diversidad de género de la que hablaba hace rato, ¿no? Yo creo que un hombre y una mujer son libres de tener una pluralidad en cuanto a sus preferencias. Eso en su pensar, en claro, su sentir. Sí, uno tiene que tener esa libertad. Y eso es para mí la diversidad real. En el punto de, ya cuando las cosas se salen del punto medio y se van al extremo, que es lo que te comentaba hace rato, que es gente que se cree gato, que quiere ir al veterinario, o gente que se cree mujer. Es que el problema no es que se vistan de mujer y que se sientan mujer, por supuesto que no. ¿Por qué me va a molestar eso a mí? Pero ¿hasta dónde tu derecho puede provocar una sensación distinta en el otro que no cree lo mismo que tú? ¿Y por qué se lo quieres imponer? ¿Y por qué si eres hombre y te crees mujer, pero por qué quieres ir al ginecólogo? Y son cosas que pareciera, como te decía hace rato, muy absurdas, pero es que realmente están pasando. Y esa es la diversidad real para mí. Yo estoy a favor de que cada quien explore su sexualidad y que le guste lo que le guste, pero siempre y cuando sea para adentro, no donde puedas afectar a gente que no piensa igual que tú, ¿no? ¿Qué estás pensando en escribir después de Rock, Amor y otras cosas? Bueno, estoy terminando de escribir un libro de ensayos que próximamente voy a publicar. Hablo mucho de política, de cuestiones sociales, de cuestiones culturales, de mi vocación como escritor, de mi formación literaria, todo eso. Y a la par estoy escribiendo una novela que esa la vamos a publicar un poco más adelante. Es una novela, es realismo mágico, que es un reto, para mí es un verdadero reto porque no es fácil escribir realismo mágico. Te doy unos ejemplos de lo que es verdadero realismo mágico: 100 años de soledad, Pedro Páramo, Recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Ese tipo de libros son realismo mágico, que no es más que una realidad con demasiada ficción, demasiada fantasía, pero que el personaje la atrapa como algo cotidiano. O sea, tú y yo estamos ahorita platicando y de repente pasa un espíritu y nosotros vemos como algo normal. Eso es realismo mágico. Y eso es lo que estoy escribiendo actualmente. Qué interesante. ¿Y a un pensador crítico le gustaría participar en política? ¿Te gustaría? No me veo y creo que no me interesaría, a menos que tuviera que ver algo con cultura y específicamente con cultura. Pero un puesto como diputado, no. ¿No te ves ahí? No, por supuesto que no. ¿Y qué le dirías a la sociedad actual y a los jóvenes actuales? ¿Cuál sería tu mensaje desde tu pensamiento
como narrador, como escritor, ¿qué les dirías de todo lo que observas en el día a día? Bueno, yo principalmente les diría que vámonos equilibrando las cosas. Es algo que repito mucho, la palabra equilibrio. Vamos equilibrando las cosas. Yo no tengo nada con que atiendan las redes sociales. No. Yo las utilizo también. Pero no todo lo que está en las redes sociales es bueno para ti. Y agarra un libro de vez en cuando. No me gusta leer o nunca he leído nada, no importa. Agarra, puedes leer El Principito, puedes leer Colmillo Blanco, puedes leer Los Tres Mosqueteros, los cuentos de Sherezada, Las Mil y Una Noches. Son libros que te van a ir dando ese bagaje, y ya después leerás al Quijote de la Mancha. Esto es algo que siempre digo. Yo el Quijote de la Mancha lo leí cuando tenía ya un rato, de varios años de haber leído, porque la primera vez que lo quise leer no le entendí nada. Y eso pasa mucho también. A los padres de familia, no le des a tu hijo el Quijote de la Mancha ahorita, no, dale el Principito, dale Moby Dick, ese tipo de libros. Y ya después, y a los padres de familia, pues pongan el ejemplo, cómprense un libro al mes, pónganse a leer, que sus hijos lo vean leyendo. En mi caso fue así. Yo leía mucho porque veía a mi papá leer todos los días. Mi papá lee muchísimo, entonces yo lo veía leer todos los días y yo preguntaba, y ahí me fui metiendo a la lectura. Creo que estamos a tiempo, creo que todavía no llegamos a un punto crítico en el aspecto social, con todo lo que nos rodea, con toda la banalidad, con toda la injusticia también que hay, tanto de la gente como del Estado. Pero creo firmemente, y esto lo quiero ser muy, muy convincente en esto, que la única manera que nosotros podríamos ver la luz es a través de la lectura, de la literatura. Porque finalmente uno puede decir, no, pues yo veo documentales y ahí sí, por supuesto, pero mientras tú estás leyendo, ejercitas tu cerebro. Y aunque estás viendo la visión de un autor en unas letras, es tu mente la que lo está recreando. Entonces, tu cerebro se ejercita de esa manera. Por eso es importante leer mucho. Sí, ve documentales, claro, yo también los veo de repente, pero te hace mejor leer. Y finalmente, creo que estamos en el momento justo. Creo que podemos hacer algo. No se trata nada más de que yo esté intentando impulsarlo, tiene que ser un trabajo colectivo. Yo mismo pues me alimento de lo que es colectivo, necesito que la gente compre mis libros para poder seguir avanzando. Entonces, cuando vean por ahí a gente que está tratando de promover un cuadro o su música o su libro, pues compártanlo, no cuesta nada, es gratis, y estás ayudando a que la cultura avance. Muchas gracias, Alejandro, por platicar. No, gracias a ustedes. Con nosotros, estamos agradecidos y te deseamos mucha suerte. No, gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, sigamos fomentando la cultura, la lectura, la literatura. Hagamos algo bueno. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima de Paolo Rico Interview. Hasta pronto. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granadinas. Informa para Latino 90, Paolo Rico. Café La Cabaña presentó